Ok, entonces, pues les decía que el día de hoy vamos a ya ver una primera parte introductoria, eh, pensando un poquito en que vamos a estar tardándonos, a lo mejor algunos de nosotros tenemos más problemas para reincorporarnos en la clase. Entonces, podríamos, me gustaría que esta primera parte pues fuera una introducción que vayamos haciendo poco a poco a los temas que vamos a ir tratando a lo largo de la experiencia y pues que me permitan hacer yo esta pequeña introducción, ¿no? Eh, por lo pronto vamos a manejarnos así para que podamos grabarlo, para que podamos tenerlo así todos y ya después les voy a ir pidiendo algunas actividades, algunos trabajos que vamos a hacer porque pues al final de cuentas esta clase se trata de poder, como su nombre lo dice, hacer una evaluación y hacer un diagnóstico de, pues, de niños y adolescentes, eh, de modo que al final de la clase lo que pretendemos es llegar a la integración de un informe. Entonces yo lo he pensado y lo he pensado cómo podemos implementar algo así. Y yo creo que, por ejemplo, podemos aplicar diferentes, a ver si me explico, podemos aprender a aplicar diferentes instrumentos, podemos aprender a aplicar, a hacer una entrevista de evaluación, aplicar nuestros instrumentos de evaluación y llegar a un criterio, a una opinión diagnóstica, ¿no? Y también lo otro que implica es que usemos todas estas herramientas en un caso particular, ¿sí? Anteriormente así se hacía, ¿verdad? Cada quien tenía un caso, aplicaba sus herramientas, que vamos a ver en la clase cuáles vamos a aplicar. Y posteriormente realizaba su integración de su caso. Es decir, un informe, ¿verdad? Del contenido de la evaluación. Entonces, para hacer un informe de evaluación, pues necesito haber aplicado ya todas mis herramientas diagnósticas, ¿no? Mis instrumentos de evaluación. A lo que vamos a obtener, a los datos que vamos a obtener de mi entrevista diagnóstica, por ejemplo, no lo puse en la presentación porque aparte apenas es la parte de introducción, pero si nos damos cuenta cuando nosotros entrevistamos a un padre sobre un niño, porque la evaluación de un niño mucho te lo va a decir el padre, ¿verdad? No el niño directamente. Para empezar, el motivo de consulta o la queja la trae el padre, nunca la trae el niño. El niño nunca pide ir a terapia. Entonces, bueno, parte de conocer el problema del niño, pues es entrevistar a los padres. Y lo que nos interesa en la entrevista con los padres es algo que llamamos anamnesis, que es, lo voy a escribir aquí en el chat. Anamnesis. Tiene que ver con todas las preguntas, pues, para ponerlo de forma sencilla, con todas las preguntas que yo hago para enterarme de la historia del problema, ¿verdad? Del contexto de cómo se da el problema, si tengo un motivo de consulta, un síntoma, desde cuándo se presenta el síntoma, qué estaba ocurriendo en la vida del niño cuando empezó a presentarse determinado síntoma.
Eso es cuando es un síntoma positivo, ¿no? Pero a veces hay síntomas negativos, como qué dejó de hacer el niño, ¿verdad? Que antes hacía y ahora ya no hace. Convivir, sonreír, jugar, comer, ¿verdad? O sea, hay cosas que dejan de hacer. Entonces, también cuándo empezó esto, ¿verdad? Nos interesa. Entonces, la historia de la familia nos interesa, la historia de la crianza del niño nos interesa. Obviamente, a más edad del niño, a mayor edad del niño, más historia, ¿verdad? Más historia de desarrollo hay que nos interesa saber. Entonces, el diagnóstico de un niño es mucho más, y un adolescente es mucho más complejo, ¿verdad? Que el de un adulto. Complejo, eh, porque generalmente el niño va a manifestar, aparte de síntomas positivos y negativos, va a manifestar eh, retrasos en su desarrollo, justamente porque está en un periodo de desarrollo. Eh, bueno, entonces esta primera parte, para no irnos ya muy lejos y tocar puntos que de todas formas vamos a tocar más tarde, pues se va a dirigir a esa introducción, a ir haciendo la introducción de los temas. Ujú. Entonces nosotros vamos a ver en esa entrevista, que le vamos a dedicar un tiempo a la entrevista también, como técnica de evaluación, la parte de la historia, como les decía, ¿verdad? La historia, el contexto, los procesos que se dan antes de que se instale, por decir así, el trastorno, el problema en el niño. Ujú. Luego, las pruebas psicológicas son como una fotografía, como una radiografía, ¿verdad? Que se capta en el momento en que se hace la evaluación. Ajá. Eh, y que dan cuenta de cómo se encuentra la persona, ¿verdad? En un determinado momento, es como un corte. Ujú. Si se dan cuenta, los datos de las pruebas psicológicas no me remiten a la historia, sino al presente. Esa parte quisiera yo que quedara, que vaya quedando clara, ¿no? Eh, y bueno, el diagnóstico se integra con, en el campo clínico con la única finalidad de hacer un pronóstico y o delinear, la finalidad es delinear un curso de tratamiento. Ujú. Para los niños, ¿verdad? Eso ya implica, pues, obviamente, el tiempo futuro, ¿correcto? Entonces hay que entender la evaluación en esos tres tiempos. Ajá, nos tenemos que enterar de la historia, casi siempre esto con el padre, datos de desarrollo, cuestiones de estas. Esto es siempre a través de la entrevista, casi siempre. Utilizamos algunos formatos para registrar todos esos datos, pero también está esa otra parte que les comento, las pruebas que se dan en tiempo presente. Las pruebas proyectivas esperamos que cambien poco si se tratan de adultos, pero obviamente las pruebas proyectivas van a variar de acuerdo a la edad también, ¿no? Si se evalúa un niño con una prueba proyectiva a los 5 y luego se le vuelve a evaluar con la misma prueba a los 12, pues imagínate que fuera el dibujo de la figura humana, pues va a variar muchísimo, ¿no? Su habilidad, sus trazos, la fuerza que le imprima, o sea, muchas cosas ya van a estar eh, afectadas por sus procesos psicológicos, por su personalidad, por formas que el niño ya adoptó de actuar, de pensar, de comportarse, de sentir, de pensar y de dibujar también, ¿no? Porque pues mucho también depende de su habilidad, ¿verdad? Y de la conexión que tenga, que se llama conexión ojo-mano, ¿verdad? Esa coordinación ojo-mano
para poder, pues también plasmar en un dibujo, ¿no? Entonces, van siendo muchos factores. En las pruebas psicométricas, ya perdón, en los adultos cambia poco los rasgos, ¿no? Pero en los niños, pues sí llegan a variar un poquito más, aunque igual tienen una continuidad los rasgos a la hora de los dibujos. Esas son pruebas proyectivas. En las pruebas psicométricas, eh, pues también depende de la edad del niño, ¿verdad? Y de los conocimientos que vaya desarrollando. Muchas pruebas psicométricas que miden inteligencia, lo que miden en realidad es inteligencia lingüística, inteligencia matemática, ¿no? Pero bueno, ahí hay un debate acerca de que pueden existir otros tipos de inteligencias desarrolladas que no son el dominio de esas dos competencias, ni la lingüística ni la lógico-matemática, sino tiene que ver con, eh, pues, permítanme. Sí, entonces, eh, pero bueno, decíamos que todas las pruebas nos hablan de un momento, ¿verdad? De un momento en la vida del niño y un determinado resultado. Este, y bueno, antes de que otra cosa suceda, voy a checar la lista. Somos 41 participantes. Me da mucho gusto que la mayoría de nosotros ya nos estamos pudiendo conectar. Voy a tomar captura de pantalla para ahorrarnos un poquito el tiempo. No sé si alguien va teniendo comentarios, preguntas. Estamos ahorita, pueden en cualquier momento, comentar o preguntarme o... Ok, les voy a decir entonces los que registré en la captura. Estamos Abigail Valdés, Adrianely Torres, Alexa, espero que no haya dos Alexas, porque nada más viene tu nombre, Alexa, pero bueno, así lo voy a pasar. Alfonso Márquez, Alison Carmona, Ángel David, Ariadna Selem Morán, Bianca Pamela Pacheco Moreno, Brian Joel Pérez Domínguez, César Monterrubio, Citlali Lecona, Crisa Yepes, Dana Cobos, Dariana Chávez, Denise Alondra Silva Hernández, Eduardo Ortiz Tapia, Ernestina Medina, Gabriela. Les pediría yo que entraran al Zoom con su nombre completo para que quedara registrado, porque si hubiera dos Gabrielas, creo que no hay dos Gabrielas, pero bueno, para que yo también pueda registrarlo más fácilmente. Viridiana García Olarte, Gretel Benavides, Héctor Maldonado Galindo, Ingrid Pulido, Iris Ortega, Irving Rodríguez Quirós, Karime Monroy, Carla Rincón, Luis Alberto, Marbella Gaona, entiendo, sí, Gaona Luna, Marlit González Ortiz, Miguel García, Montserrat Benítez, Montserrat Fouchet, Nilda, Paulina Ortiz, Josué Martí Sánchez Ferral, Hernández Rodríguez Semiramis, perdón, Sofía Arellano, Jocelyn Matus y Yuritsi Padilla. ¿Hay alguien más que no dije de la lista? Ok.
Bien, permítame un segundo. Buenos días, disculpe, doctora, a mí no me mencionó. Soy Denise. Sí, ok, mencioné a los que tomé la captura, ¿eh? No a los que están conectados, ¿vale? Sino a los que tomé la captura. Entonces, bueno. ¿Alguien más? Aparte de Denise, Alondra. ¿Alguien más que lo haya escuchado? Gracias. Ok, entonces vamos a checar esto. Bueno, podemos comenzar diciendo que siempre ha habido una necesidad de ir clasificando tipos de personalidad y tipos de problemas mentales, emocionales, psicológicos. Esos tres adjetivos, ¿verdad? Problemas mentales, emocionales, psicológicos, eh, a veces se utilizan de manera indistinta, ¿verdad? Es una forma de referirnos pues a problemas y enfermedades que están más relacionados con procesos de pensar, procesos de sentir a nivel de percepción, que con procesos de enfermedad del cuerpo, ¿verdad? O sea, a eso nos estamos refiriendo y es una amplia gama de problemas las que tienen que ver con esto. Pero bueno, a veces vamos a utilizar esos tres adjetivos para referirnos pues a los problemas psicológicos, emocionales, mentales, anímicos, ¿verdad? De la persona. Entonces, bueno, esa necesidad se remonta a mucho tiempo atrás, desde que aparece la medicina con Hipócrates. Sí, se trata ya de estudiar tanto la personalidad como los problemas mentales. Hasta el siglo XX ya se empieza a disponer de algunos sistemas de clasificación más ordenados, más sistematizados sobre las enfermedades mentales. Es en este periodo donde ya se incluyen algunos trastornos de los cuales antes no se conocía su etiología. ¿Alguien quiere decirme qué entiende por etiología? ¿Conocemos el significado de esta palabra? Cuando decimos que antes no se conocía la etiología, ¿alguien quiere comentar a qué cree que nos estamos refiriendo? Doctora, yo lo acabo de buscar y dice que es el estudio sobre las causas de las cosas y por parte de la medicina estudia el origen de las causas de las enfermedades. Excelente, exactamente. Me gusta mucho que dices, lo acabo de buscar y está perfecto, ¿no? Porque de eso se trata. Ahí tenemos la habilidad, ¿verdad? De que si no lo comprendo, lo busco, ¿verdad? Esa parte, quienes agarraron y investigaron, ¿verdad? Si su dispositivo se los permite, o quienes dijeron, híjole, si yo eh, quería, yo quisiera investigar, nada más que no se puede. Perfecto, ¿no? La idea es tener esa curiosidad. Quienes no tuvieron esa inquietud ahorita, aunque desconocían la palabra, pues ojo, ¿verdad?
A lo mejor estoy en un momento donde no le estoy prestando mucha atención a la clase, mucho interés, ¿verdad? Entonces, bueno, quienes ya conocían la palabra y no se animan a participar, también, por favor, anímense a participar. Entonces, claro, a muchos ya nos suena y bueno, qué bueno que lo podamos aclarar. La etiología es eso justamente, ¿verdad? Trastornos que no se conoce su origen, su causa, ¿verdad? Ahorita es un gran debate hablar de causas, antes no lo era, antes todo lo científico tenía una causa y una consecuencia, era muy lineal el pensamiento, ahorita sabemos que hay, siempre vamos a hablar de cosas multifactoriales, es decir, muchos factores intervienen en la etiología, más bien en la consolidación pues de los trastornos mentales psicológicos. Entonces, bueno, muy bien. ¿Quién, perdón, quién participó ahorita? Ernestina Medina. Ernestina Medina, gracias. Ok. Voy a poner nada más. Porque si no se... Entonces, disculpen, que tengo aquí un poco desordenado. Voy a cambiar de diapositiva. Ah, no, aquí seguimos. Entonces, llega un momento en donde la psiquiatría empieza a estar basada en un modelo médico, ¿verdad? Entonces, se toman mucho en cuenta y tiene mucho en común, desde este modelo médico tiene mucho en común la psiquiatría con la rama de la medicina. Y también se va considerando que la psiquiatría debe basarse en un conocimiento científico y en un método científico, ¿vale? Y también se va reconociendo que existen diferencias entre una supuesta normalidad y una enfermedad. Entonces se va considerando la diferencia entre lo que se considera normal y anormal y vamos suponiendo que ya hay cosas que se tratan ya no tanto de cantidad, sino de cualidades diferentes, ¿verdad? Eh, eh, quien tiene un rasgo, por ponerlo muy, es que esta parte es difícil un poquito, pero quien tiene un rasgo de personalidad, por ejemplo, obsesivo, puede ser obsesivo en ciertas cosas. Pero quien tiene un trastorno obsesivo, dependiendo de su severidad, ¿verdad? Pero si tiene un trastorno obsesivo severo, por ejemplo, va a ser obsesivo prácticamente con todas las áreas de su vida. A esto lo entendemos como algo que ya no solo es cuestión de cantidad, sino de toda una cualidad diferente de la persona, porque ya está pensando y procesando de modos claramente diferenciados de la mayoría, ¿verdad? Si se puede hablar de normalidad a normalidad. Sobre todo se ha cambiado mucho la idea de normal y anormal por la idea de funcional y disfuncional o no funcional. En toda la parte de los diagnósticos mental perdón, de trastornos mentales y psicológicos, pues, va a haber una pregunta clave que es si determinados síntomas que presenta la persona le están provocando un malestar significativo, ¿sí? Esto va a ser una pregunta clave. Porque generalmente cuando se cumplen criterios para decir esta persona o este niño tiene un trastorno es porque hay un malestar significativo en su bienestar, o sea, en su salud, ¿sí? Más bien en su funcionamiento. ¿Y en dónde son las áreas
en donde funciona un niño. Dependiendo de su edad, ¿verdad? Va teniendo cada vez más sistemas donde se desarrolla, ¿no? Se desarrolla en el sistema familia, se desarrolla en el sistema escolar, casi siempre se desarrolla con su familia extendida, se desarrolla en otros sistemas si es que lleva a cabo alguna otra actividad. Entonces, tiene un desarrollo cognitivo, tiene un desarrollo físico esperado, un desarrollo cognitivo, como decíamos, esperado, y tiene un desarrollo psicoemocional, psicosocial, socioemocional, si quieren decirlo así, esperado. ¿Para qué esperado? Esperado para su edad. Ajá. Tiene o sea, se desarrolla o no esa parte, ¿no? Entonces, si no se está desarrollando, quiere decir que tiene un problema en su funcionamiento. Más que hablar de anormalidad, estamos hablando de que al niño sus síntomas que está presentando, sean los que sean, le están provocando un problema en su funcionamiento familiar, escolar, ¿verdad? O en su esfera de socialización, que también es importantísima en el desarrollo. Ajá. Alguna de esas áreas ya se está viendo afectada, y cuando se afectan áreas tan importantes casi siempre no se afecta una sola área, ¿no? Por eso como que viene un problema de bolita de nieve, ¿no? Se va haciendo cada vez más grande. Entonces, eso es muy importante para saber si uno está, o sea, para hablar de la gravedad del problema, ¿no? Pero bueno, antes se hablaba de normalidad o anormalidad. De manera tradicional, al hablar de conducta anormal, se ha clasificado esta conducta anormal con base en trastornos que se han desarrollado para adultos. Hasta hace muy poco tiempo no existía un esquema de clasificación de los trastornos que son infantiles y de la adolescencia. Algunos clínicos y algunos profesionales consideran que no deberían clasificarse estos trastornos para niños y adolescentes. Entonces, ha resultado bastante controvertido el hablar de una psicopatología durante la niñez y durante la adolescencia. Más bien se considera necesario, como les comento aquí en la diapositiva, investigar su etiología, ¿sí? Sus causas, su origen, sus procesos de desarrollo del problema. Y aquí, ojo, etiología del problema del niño, ¿verdad? Nunca, 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 nunca el problema es el niño, Jamás el problema es el niño. El niño desarrolla un problema, ¿sí? El niño sufre un problema, el niño padece un problema, ¿sí? Que quede muy claro eso, porque eso es importantísimo para el resto de la experiencia, ¿no? Y es algo muy importante de diferenciar, porque a veces lamentablemente la familia equipara al niño con el problema. Es muy común que se equipare al niño con el problema, incluso con la etiqueta que es el problema de la familia. Ajá, como si no existiera el niño, no habría ningún problema. Cuando muchas veces es totalmente lo opuesto, ¿verdad? El niño, al ser la parte más frágil del sistema familiar, es la primera que presenta síntomas porque es la más débil frente a los problemas que se presentan en la familia. Un niño con síntomas es casi siempre está diciendo que hay una familia con síntomas. Eso ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero hay que entender que el niño tiene un problema, que también lo está sufriendo, que es a él al que lo vamos a ayudar a manejar su problema. Que si estoy hablando de
de Ricardito, ¿sí? Él es Ricardito con el problema y hay un Ricardito sin el problema, ¿vale? O con ese problema que se presenta de un modo más manejable, ¿no? Muy bien. Entonces dice, es necesario más bien que clasificar y todo, investigar la etiología, llegar al diagnóstico para proponer un tratamiento para estas enfermedades. El psiquiatra dice, debe centrarse sobre todo en los aspectos biológicos de la enfermedad mental. Es fundamental la necesidad de clasificación y diagnóstico. Pues sí, en la parte de la psiquiatría, ¿no? Bueno, permítanme un segundo. Sí, estamos viendo las diapositivas, ¿verdad? ¿Se veía la anterior? Ya, maestra, antes yo no podía ver la anterior, pero ahora ya la veo. ¿No se veía esta? Ah, En mi caso no, maestra, pero pregunté en el grupo y algunos compañeros sí podían verla. esta sí la vimos. Es la primera. Esta es la primera. Es de lo que estuvimos hablando. Ujú. No sé si algunos de ustedes no pudieron verla. Gracias. Pero bueno, ahora vamos con esta. Y sí me interesa saber, ¿ahí la ven? ¿La pantalla? Sí, doctora. ¿Todos la Sí se ve. vemos? Ok, Sí se ve. ok, gracias. Bueno, miren, nos vamos por favor a volver a conectar a la sesión rapidísimo porque ya nos faltan 3 minutos para no cortarlo de repente. Les pido por favor entrar al mismo link. Somos 41, por favor, necesito 41 personas, ¿vale? Ok, los espero entonces.